Muchas gracias por mantener la sintonía. Como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros a don Héctor Guzmán, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenidos a la revista Tele15. No, gracias a usted y a los amigos televidentes por poder estar esta mañana de este viernes, que aquí está un poco lluviosa en la ciudad capital, y nos permite conversar con ustedes y la población a través de su programa, la revista del 15. ¿Cómo está el PRD? Decía antes de la pausa que el verdadero Partido Revolucionario, es decir, porque ese fue el que fundó Peña Gómez. Claro. Pero que hay un solo partido revolucionario. Más atrás. Lo grande es que a mí me ha tocado ser el del PRD original, como tú dices, y fundar el PRM también. Fundar el PRM. Sí, yo lo conozco los dos. En el fondo somos... Es importante eso. Pero mira qué es lo que pasa. Y es bueno conozcan esta parte de la historia, porque hay cosas que uno tiene que ir diciendo para que la población se edifique. Cuando estábamos nosotros en el PRM, que no era PRM, sino era corriente mayoritaria dentro del PRD, era la corriente que unificaba el liderazgo de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Y nosotros decidimos armar una sola estructura y llamarle corriente mayoritaria. Siempre entendiendo que esa estructura en cualquier momento podía ser partido político. Por eso fue que nosotros lo hicimos, por eso fue que se hizo tan rápido, porque dijimos, vamos a montar una estructura que nos permita mañana, como quien dice, ponerle el uniforme de partido, porque ya la estructura estaba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Y a mí me tocó elaborar el discurso para poder convencer a la mayoría de los PRDistas que aceptaran el PRM. ¿Cuál fue? Nosotros convencimos a los PRMistas en ese entonces, PRDistas, de que como ya llegaba el tiempo para las elecciones del 2016, estábamos en el 14 y en el 15 todavía discutiendo internamente, sabíamos que ya no iba a producirse una solución interna de unidad, de consenso. Entonces había que buscarle una franquicia o un instrumento por donde los PRDistas que estaban nosotros pudieran canalizar sus aspiraciones de diputados, de senador y alcalde, porque si no teníamos eso, se iban a ir para el PRD original a hacer eso. Así es. Entonces lo que le dijimos fue a los PRMistas, en ese entonces corriente mayoritaria, mire, vamos a buscar una franquicia y desde ahí, cuando tengamos más senadores, más diputados y una cuota de poder importante, entonces a partir de ahí vamos a rescatar el PRD. O sea, nadie renunció a su militancia del PRD, nadie renunció a su sentimiento PRDista. Por eso ustedes ven que los militantes del PRM y los del PRD, en el fondo, en el corazón, siguen siendo PRDistas peñagomistas por la línea que hemos trazado. ¿Qué se está haciendo en el PRD ahora mismo? Mira, entonces en el PRD actualmente nosotros estamos haciendo, en cumplimiento de lo que establece la ley de partido y la ley electoral, un proceso que se llama de actualización de los organismos de dirección. Recuérdense que tenemos una ley de partido y la ley de partido obliga a los partidos a depositar ante la Junta Central Electoral lo que llaman tu nómina de dirigentes municipales, de dirigentes de distrito y de dirigentes de seccionales, de dirigentes nacionales, de comisión política y comité ejecutivo. Tú tienes que depositar eso en la Junta Electoral, tanto las juntas locales como la Junta Central Electoral. Al pasar un proceso electoral, hay gente que se mueren, otros que se enferman, otros que deciden no seguir en política y otros que se van a otro partido. Entonces, esa nómina que tú habías depositado en la Junta, ahora tienes que actualizarla. Es decir, si yo tenía 25 dirigentes en San Cristóbal, en un comité municipal, yo tengo que revisar cuáles de esos faltaron, a lo mejor ya ahora mismo hay 10 que no están, entonces yo tengo que llenar esa vacante y proceder a llevarle a la Junta de San Cristóbal y a la Junta Central Electoral la actualización. ¿Pero se está llenando administrativamente o bajo un criterio que no permita o provoque impugnaciones de ese listado? Correctamente, eso se llena, esa vacante, con el organismo municipal, o sea, ellos, ahí no se impone nadie. Ustedes si deciden ascender un compañero lo ascienden, si deciden traer uno nuevo, pero es una decisión. En asambleas locales. Sí, en reuniones locales. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes votar a un compañero, dejarlo fuera porque te dé la gana, porque la ley establece que para una persona ser excluida de un partido es un proceso. Ahora, si tú renunciaste, si tú te fuiste a otro partido, si se murió o si decidió no hacer política, todo eso hay que motivarlo para tú sustituir a esa persona. Entonces, en esa primera parte de actualización de los organismos de dirección, también hay otro mandato que la ley electoral y la ley de partido hacen y que la Junta le ha comunicado a los partidos, que es la actualización del padrón electoral. Como cada partido entregó su padrón, la Junta necesita que se lo actualicen ahora. ¿Para qué? Para cuando crucen, evitar la doble militancia.
si tú estabas antes en un partido y ahora aparece en otro, lo que se toma, como dice la ley, es tu última militancia. Donde tú estás últimamente, ahí tú te quedas. Ingeniero, en este proceso de reestructuración del PRD, Sí. han surgido cabezas aspirando a la presidencia del PRD, ya que un grupo de dirigentes connotados del PRD solicitaron la renuncia del presidente actual Miguel Vargas Maldonado. Entonces, de ellos o de otros, ¿han surgido aspiraciones a la presidencia del PRD? Mira, las aspiraciones en el PRD son democráticas. Todo el que es dirigente y militante del partido tiene derecho a aspirar. Ahora, si tú aspiras, tienes que esperar a mayo del 2023, que cuando las nuevas autoridades serían electas, porque recuerden que ahora tenemos una ley. La ley de partido manda a la renovación de los partidos de acuerdo al periodo que tú tienes tus estatutos. En el caso del PRD, sus estatutos dicen que sus autoridades tienen un periodo de 4 años. Entonces, al concluir los 4 años, es decir, concluyen en mayo del 2023, cualquiera puede... ¿Y qué dice Miguel Vargas? Miguel Vargas, ¿va por la reelección, va a optar por la reelección? No, a la presidencia, se queda. No, lo que pasa es que lo que pasa es que tú tienes que entender cada etapa en su momento. Ahora lo que manda, y lo que estamos haciendo en el partido, es actualizando los organismos de dirección, es actualizando nuestro padrón. Y ahora esta semana la Junta nos llamó, ¿tú sabes a qué? A la reestructuración de la Junta Municipal. La Junta. Ahora nosotros, por ejemplo, a mí me correspondió Santiago, que soy el enlace con Santiago, o el facilitador, el supervisor ahora, de ir a Santiago a explicar a los compañeros, ahora en cada Junta Municipal, cuando la Junta convoque para la ratificación o reestructuración de cada una de esas juntas, el PRD tiene que estar ahí. Entonces, en eso es que estamos. ¿Cómo tú vas a tener una aspiración de 2023 y tú lo que estás en una etapa de lo que estamos señalando? Y déjeme decirle, el propio presidente del partido tiene una agenda de trabajo siguiente. Lunes, martes, miércoles y jueves recibiendo dirigentes aquí en el partido, en su oficina y en su casa. Ahora, antes de ayer, precisamente de San Cristóbal, estuvo la provincia completa con el amigo Noel Luna, Paco Aldipré, todos esos dirigentes y toda la dirección de la provincia de San Cristóbal. El día anterior estuvo la provincia de Independencia. Es decir, es en una línea de trabajo de recibir dirigentes y la otra es visitando provincias. Ya la semana pasada que visitamos Asua, fue la provincia número 15 que hemos visitado de este año, porque es una labor de la dirección y una labor del presidente del partido de motivación, de orientación de la dirigencia del PLD. Y vamos muy bien, miren. Vamos muy bien. ¿Usted sabe qué hemos podido detectar en el camino? Un gran entusiasmo de la juventud por entrar al PRD, que lo ven como una oportunidad para hacer política. Increíble, una cantidad de jóvenes profesionales integrándose al trabajo político. Y esos focos internos que inclusive están solicitando la renuncia del presidente del partido, a pesar de que lo hemos visto claro, activo, trabajando. En estos días casualmente estuve, no en la Casa Nacional, estuve cerca. Ajá. Y ahí vi ese gran movimiento. Hay un activismo. ¿Visitaste a Miguel Vargas? No. No, pero mira, hay un activismo increíble. Noel. No, entonces sí me consta de que ha estado trabajando, hemos visto algunas declaraciones de prensa, pero aún así hemos visto dirigentes que han solicitado la renuncia de Miguel. Y por eso no ha tenido incidencia en el partido. Mira, los PRDistas en su mayoría, lo que estamos en lo que yo estoy explicando, eso no tiene incidencia, porque es que el mejor activo que el PRD tiene es Miguel Vargas Maldonado. Porque tú oyes a un PRDista que pueda quejarse de Miguel Vargas, y lo primero que dice, yo quiero que tú me consigas una cita con Miguel. O sea, lo que estamos todos es trabajando en el partido ahora. Trabajando en el partido para presentar una propuesta propia como institución o ir aliado al PLD. No, mira lo siguiente, nosotros hemos definido una estrategia política bien clara. Vamos a fortalecer, o sea, vamos a organizar la casa, es lo que estamos haciendo ahora, organizando la casa, trabajando con la Junta, abriendo a la juventud, que es por donde tú vas a crecer. El partido no va a crecer por otro lado que no sea dando el apoyo, apertura a la juventud y a las mujeres. En eso estamos claros. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento nosotros vamos a llevar candidatura propia a todos los niveles. Las circunstancias determinarán si tú logras el objetivo de llevar candidatura propia a todos los niveles o si en algunos sitios tienes que pactar, porque es la circunstancia. Recuérdate que estos son procesos que a veces tú haces una alianza en un sitio tan diferente a la que tú haces en otro sitio, a la que tú haces nacional. Para todo eso va a depender de la coyuntura. Para nosotros, el calendario político es muy claro. Tú ahora organizas la casa, el 22 la masificación y el 23 tú escoges candidato para de una vez irte a la elección del 24. Ese calendario está muy claro. Y para otro lado nosotros pensamos en la oposición que tú tienes que hacer al gobierno en medio de la situación que el país está viviendo. Nosotros tenemos una posición de
de línea política bien clara. El país primero, señores. Mire, la situación que este país está viviendo es para que el liderazgo tenga la suficiente madurez, prudencia, diríamos nosotros, y vocación de entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el país? Mira, nosotros estamos viviendo una situación de crisis muy complicada y hasta cierto punto muy delicada. Hay tantas variables que se han juntado ahora que tú nunca habías visto un proceso tan delicado como el que tenemos ahora. La crisis de la pandemia, nadie puede negar. Mira lo que está pasando ahora con los rebrotes, la situación económica que va a llevar la pandemia, lo que estamos viendo. Segundo, el tema que ustedes hablaban ahora de Haití. No habíamos visto nunca una situación como está Haití ahora. Nuestro hermano vecino ahí. Que fíjense que ya es un problema de la región, no solo de República Dominicana. La migración de ciudadanos haitianos a todos esos otros países lo tiene ya también preocupado. Entonces, tenemos la crisis de Haití. Disculpa, Héctor, que no sabemos por qué el director de la policía esperó esta fecha para renunciar, porque yo siendo director de la policía y matan a mi presidente, mi comandante y jefe, yo renuncio al otro día. Ven acá. Y, pues, sí, y te voy agregando, tenemos el tema de la pandemia, la crisis, tenemos el tema de Haití, y aquí se agregan otros temas importantes que el país tiene. Señores, el problema del petróleo. Ya nosotros no tenemos a Venezuela que nos ayudaba en eso, con el acuerdo de San José, con Petrocaribe. No lo tenemos. Y la tendencia del aumento del precio del petróleo para diciembre se estima en más de $90. O sea, el país está en una situación con el problema de los precios de los combustibles y su impacto que no había vivido hace mucho tiempo. Todo eso es vinculante a la posible reforma fiscal. ¿Tienen una postura oficial el PRD como partido? Claro que sí. En torno a esa reforma fiscal. Claro que sí. Mira, nosotros en torno a esa reforma hemos dicho muy claro, no vamos a opinar de algo que tú no me has presentado oficialmente, ni voy a fijar una posición. Nosotros tenemos que ver la posición del gobierno que nos diga, aquí está el documento. Por ejemplo, yo creo que ellos no van a presentar nada este año, porque el presupuesto te dice a ti que lo que está contemplado ahí no está la reforma fiscal. Entonces, ahora, cuando tú me dices a mí, ¿y qué tú crees? Yo te digo a ti, mira, un gobierno tiene que manejarse en medio de la crisis que tiene. Y tú tienes que presentarme un escenario. Si yo no hago la reforma, ¿cómo puedo manejar el presupuesto? Y si la hago, ¿cómo manejarla? Porque tú tienes que tener varias alternativas. Estos no son momentos. Mira, este es un momento tan delicado. Yo le estoy explicando toda esta crisis que tenemos por delante. Pero es un asunto tan delicado. Yo vi varias encuestas ahora hechas hasta el mes de septiembre. Y la situación que se presenta ahí en la población en términos del alto costo de la vida, de la inseguridad ciudadana y del problema del empleo es tan grave que eso es una bomba de tiempo, que tú tienes que manejarte como con un biturí para saber lo que va a hacer. Porque aquí hay una clase media, fundamentalmente la clase media, que está al borde de la desesperación. Porque ¿qué es lo que dicen esas encuestas? Y hay una valoración de los últimos 4 meses que te dice que más del 65% de la población entiende que sus ingresos no le alcanzan para lo básico. Ingeniero, pero una disyuntiva, escúcheme, una disyuntiva es el asunto de la reforma, y entonces, si no se aprueba la reforma fiscal, nos vamos a seguir endeudando, los préstamos. No creo, mira. Hay una disyuntiva ahí, mira, se hace necesario. Yo creo, mira, lo que pasa es que no podemos. Esta reforma fiscal, pero espérate, que se ha ido postergando por más de 10 años. El problema es que está planteado de hace muchos años. Sí. No una reforma fiscal, sino un pacto fiscal. Un pacto fiscal. Que es algo diferente. Sí. Por ejemplo, tú no puedes, porque tú tienes que decirle a este pueblo, tienes que convencer a este pueblo, ¿para qué yo quiero la reforma? ¿Y en qué va a beneficiar eso al pueblo? Si tú no le explicas a la población y lo convences de eso, es muy difícil hacerlo. Mira, cuando tú ves el presupuesto, que en el gobierno han cometido el error de que los funcionarios están contradiciéndose en las declaraciones. Si yo fuera el presidente de la República, yo le dijera a los funcionarios, prohibido hablar de reforma fiscal. Prohibido. Ustedes, porque le han creado un ruido que tú tienes versiones diferentes, posiciones diferentes. Lo que pasa es que están consensuando por abajo también, doctor. No, yo creo que hay diferencia en el gobierno y se manifiestan públicamente. Las hay, y ese es un error. Tú tienes que tener una sola propuesta. Y el que va a tener que encabezar esa sola propuesta va a ser el presidente de la República, porque es que los funcionarios tienen contradicciones. Y déjeme decirle, las contradicciones son normales, lo que no es normal es que tú la hagas pública. Se postergó siempre por un asunto de coyuntura, de politiquería, del costo político en el gobierno de turno. Por eso se postergaba el pacto fiscal año tras año. Es que lo que estamos hablando del pacto fiscal son cosas diferentes. Sí. Porque, por ejemplo, mira, Leonel Fernández cuando llegó al gobierno en el 2004, con un Congreso mayoritariamente PRDista, el Senado y la Cámara de Diputados, hizo 3 reformas fiscales. 3, no una, no, 3. Consensuadas.
De acuerdo, porque la oposición era que dominaba. Entonces, no se ha sabido consensuar. La oposición, no, porque una cosa es una reforma fiscal y otra cosa es un pacto fiscal. Son cosas diferentes. Tú vas a hacer cualquier corrección para producir unos ingresos y no te afecta porque, por ejemplo, en ese momento la gente pudo sortear la situación. Esas son las situaciones, porque no solo es. Aquí hay muchos economistas que hablan de una reforma fiscal y nada más se enfocan en el tema financiero, el tema económico. Pero aquí hay factores sociales y políticos que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de una decisión. Mira lo que pasó en Colombia, señores. En Colombia se llevó a un ministro la reforma fiscal y no la pudieron hacer hasta ahora que recientemente lograron el acuerdo. Mucha gente teme de una poblada. Eso es. Corremos el riesgo, sí, pero han puesto como que es un demonio ese pacto fiscal. Y oye, entonces ya hay muchos técnicos, muchos expertos en los barrios. No, todos son expertos. Y entes sociales. Y todos saben, conocedores de la economía. Y entonces, Simón, oye, el diablo puro eso. Simón, oye, los gobiernos se manejan con mucha información. Los que hemos estado en el gobierno sabemos que cuando tú vas a tomar una decisión, tú no solo es que tú oigas un economista o oigas un técnico hablando o un comunicador. El gobierno tiene información, la tienen en cuenta porque la tenemos nosotros también. Más del 90% de la población no está de acuerdo con la reforma fiscal. Entonces tú tienes que hilar muy fino con lo que le han vendido, porque ya la gente ha vivido la experiencia en este país que cada vez que le hablan de reforma fiscal es aumento de impuestos. Y en medio de una crisis de esta con la pandemia, la gente entiende que no está en capacidad de eso, de pagar más impuestos. Entonces, tú tienes una realidad, hay una percepción en la población que te dice que más del 90% rechaza una reforma fiscal. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Esa percepción tú tienes que desmontarla, tú tienes que construir otra percepción para tú poder hacer. Si no la desmontas, no la vas a poder hacer. Y sobre todo con el gasto del gobierno. ¿Cómo usted ve el gasto? Ahí es que vamos. Sí. Ahí es que vamos. ¿Qué te dicen los empresarios? Propuesta, pero yo no me sacrifico tampoco. ¿Qué te dicen los empresarios? Los empresarios te dicen, espérate, si tú me vas a hablar de una reforma fiscal, vamos a hablar de un pacto porque tenemos que revisar el sector eléctrico, te dicen, tenemos que revisar la calidad del gasto, que es verdad. Entonces tú te pones a ver la ejecución presupuestaria, el presupuesto de ahora, y el gobierno te dice a ti, bueno, mira, la ejecución en la inversión de capital, es decir, en obras, ¿qué tú has hecho en eso de inversión de capital? Tú dices, bueno, el gobierno puede ser que esté ahora mismo en un 40%, entonces tú dices, bueno, si el gobierno no ha tenido capacidad para invertir en obras en el país y al mismo tiempo hay funcionarios diciéndome que han tenido superávit en el dinero del presupuesto, tú dices, pero ¿y cómo en esas condiciones tú me dices a mí que me va a cobrar más impuestos? ¿Tú entiendes? O sea, son mensajes que tú vas a tener que ponerlo muy bien claro. Yo le dije las dos primeras palabras para usted poder llevar a cabo una acción de ese tipo. La población necesita saber para qué usted necesita ese dinero. Y necesita saber en qué le beneficia a la población. No hay otra, ¿eh? Finalmente, don Héctor, y con su experiencia de Estado. Están ya diciendo que... Terminamos tan rápido. Sí. Y le voy a agregar algo, alguito ahí, después que tú formules la pregunta. De manera breve, de 1 minuto y 1 minuto. Sí. ¿Qué usted opina con relación a la propuesta de reforma a la ley electoral? Se plantean varias situaciones ahí y quisiéramos saber cuál es la posición del Partido Revolucionario Popular. Dice, en cuanto a la propuesta de modificar las dos leyes. Sí, tanto la 1519 y la 1833, régimen electoral y la ley de partidos. Mira, después de tantos años que uno tiene discutiendo esas dos leyes, a mí me tocó durar los últimos 14 años en ese tema, ustedes lo saben. Mira, si tú me preguntas, nosotros en el PRD hemos dicho, siempre la política es dinámica. Como es dinámica aquí en el mundo entero, tú puedes adaptar las normas a ese dinamismo. Las cosas que funcionan, tú las refuerzas y las que no funcionan, las cambias. Esa ha sido la demostración de todas las normas electorales en todos los partidos, que como es dinámica, tú vas adaptando cosas que funcionan y cosas que no funcionan, las cambias. Ahora bien, nosotros no tenemos ningún problema en que nos sentemos a discutir una reforma a la ley. Ahora yo sí yo te puedo asegurar que con esa ley electoral y con esa ley de partido, aquí no se necesita más para hacer unas buenas elecciones. Porque esas leyes no se llegaron ni a aprobar completamente. Pero ustedes no se recuerdan que la ley de partido electoral que fueron al final, que se aprobaron y tuvimos un proceso con suspensión de elecciones y con tanto lío que las leyes no se pudieron aprobar. ¿Eso pasa igual que la Constitución de la República? No, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que esas leyes se aprobaron, pero el proceso fue tan traumático que esas leyes no se pudieron poner en vigencia. La ley de partido político, la que nosotros aprobamos, no pudo ponerse en vigencia para tú saber qué funcionó y qué no funcionó. Porque tú sabes dónde está el problema más grave aquí. No hubo solo sancionado con relación a las violaciones. Pero recuérdate que hay un fiscal electoral que fue a última hora que lo designaron y no pudo hacer nada. Ingeniero. Finalmente. Se baraja entre la posible eliminación del voto preferencial y que las primarias sean cerradas, con listados cerrados en los partidos para evitar
la intromisión a los partidos políticos de esas personas potentosos. Y los recursos del narco. Los lavados. El lavado de activos. No, pero los lavadores, mira, los potentosos, aquellas personas que no se sabe su procedencia. Mira, la intromisión, o sea, el uso de recursos llamados ilícitos, que viene de la droga, de la corrupción, de todo ese tipo de cosas, no depende nada más de un solo factor, de que de la primaria o no. Ahí hay responsabilidad del liderazgo de los partidos, responsabilidad de la propia Junta. ¿Cómo evitar y eso? Sí, lo hay, las leyes te permiten eso. Y la propia sociedad, porque ¿tú crees que la sociedad dominicana no vota por gente que sabe en lo que está? En muchos sí, lo saben. Ese tipo de personas, ese tipo de personas en los partidos políticos, ellos eligen su contrincante y después ellos ganan en su partido para enfrentarse a ellos que sean débiles. No, es que hasta ahí llegan esos recursos ilícitos para validar los candidatos que van a enfrentar. Mira, en el PRD, para tú saber cómo se maneja esos temas, lo interno de los partidos, hay que haber participado en comisiones organizadoras de convención, que es donde primero se eligen los candidatos para después incluir. Su vasta experiencia. Déjame decirte. Tenemos un hombre oye, yo he vivido casos, después con tiempo, podemos hablar, cuando ustedes quieran con tiempo, vamos a hablar de ese tema, de cómo se manejan los partidos con esos temas de dinero proveniente del narcotráfico, en esos procesos convencionales internos. Nosotros vivimos experiencia desde el 2002 de haberle impedido a gente vinculada al narco que sean candidatos y lo han postulado a otro partido y ganaron elecciones, para que ustedes estén claros. A donde tenemos que ganar es aquí, porque tenemos que irnos, tenemos otros compromisos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Compartir con nosotros todas estas ideas brillantes, toda esta exposición. Usted como siempre la batea como es. A ustedes, mis queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bye bye, vacúnate.